Hola, ¿qué tal a todos? Qué bendición encontrarnos una vez más en este espacio. Bienvenidos a un estudio más de la escuela sabática, donde nos tomamos un tiempo para detenernos, respirar y profundizar en la palabra de Dios. Hoy es domingo 5 de julio, estamos arrancando la lección número 2 de la escuela sabática. Recuerden que estamos ya en el tercer trimestre. Y el tema de hoy tiene un título potente, se llama El Evangelio de la Cruz. ¿Qué te parece? Quédate conmigo y profundicémonos en la palabra de Dios. Y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene. Y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene. Nos llevará a su hogar. Y pues bueno, amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy veremos un tema muy importante, muy bonito también. Pero ¿qué les parece si antes de estudiar la lección del día de hoy me acompañan a hacer una oración? Querido Dios, misericordioso, Padre eterno, gracias te doy, Señor, por la vida de las personas que escuchan estas lecciones. Gracias te doy por todas las personas del mundo, por la vida que tú les das, Señor. Asimismo, Señor, perdona las veces que te hemos fallado. Perdona, Padre, las veces que no hablamos contigo, Señor. Perdona las veces, Padre, en las que nos fijamos más en nuestras propias fuerzas, aún sabiendo que tú estás detrás de nosotros, cubriéndonos, protegiéndonos, Señor. Perdona esas veces, Señor, que te hemos prometido cambiar tantas cosas, Padre, y no la cumplimos. Pero también agradecemos tu misericordia y la gracia que nos das día con día. Quisiera pedirte el día de hoy, Señor, que bendigas a todas las personas del mundo. Que bendigas a aquellas personas, Señor, que el día de hoy están pasando algún mal momento. Tal vez estén enfermas, tal vez están detrás de unas rejas en una cárcel, en una cama de hospital. Estén tristes en sus casas. Donde quiera que todas esas personas estén, Señor, cúbrelas, Señor, con tu poder, con tu misericordia, Padre eterno. Pero sobre todo, Señor, bendice a todos los niños de este mundo. Gracias te damos, Señor, por absolutamente todo, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. En esta tarde, Señor, en este estudio, que seas tú, Señor, el que dirija todas las palabras que en este estudio se dirán. Que todo sea conforme a tu ley, Señor, y sobre todo a tu amor. Gracias, gracias, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues, queridos amigos, como les decía, el título de hoy es El Evangelio de la Cruz. Hoy siendo domingo 5 de julio, ya estamos en la lección número 2, recuerden. ¿Y qué les parece si me acompañan a leer lo que esta lección dice? Y posteriormente pues ya analizaremos y leeremos también lo que la palabra de Dios dice en sus sagradas escrituras. El Evangelio de la Cruz. Pablo dice que el mensaje de la cruz es poder de Dios para nosotros. No es de extrañar que Jesucristo, el crucificado, fuera el centro de su predicación en 1 Corintios 2:2 y nos manda la pregunta y nos dice que leamos 1 Corintios 1:17 al 31 y la pregunta es: ¿qué punto importante señala Pablo aquí? Posteriormente ya
analizaremos y daremos una respuesta. Sigamos leyendo. En 1 Corintios 1, 18 al 31, Pablo aborda el contraste entre la necedad humana y la sabiduría divina. La cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Esta sección de 1 Corintios es introducida con la declaración de 1 Corintios 1:17, dado que la cruz de Cristo no debe ser despojada de su poder. 1 Corintios 1:17. El mensaje de la cruz debe ocupar el lugar central de nuestra predicación. Ver también en 1 Corintios 2:2. Pablo dice que fue enviado no para bautizar, sino para predicar el evangelio de la cruz. Esta afirmación requiere dos observaciones importantes. En primer lugar, el verbo griego traducido como enviar es apostel, que proviene de la misma raíz que la palabra apóstol. Por lo tanto, la tarea apostólica fundamental de Pablo era la proclamación del evangelio. Segundo, las palabras de Pablo acerca del bautismo no significaban que este no fuera importante o menos importante que la predicación, sino que eran la respuesta a los que daban mucha importancia a quienes oficiaban el bautismo, en detrimento de Jesús. Aquí nos tiene una palabra, detrimento, que hacían ¿qué significa detrimento? Que hacían algo en contra de lo que Dios o Jesús decía, en quien habían sido bautizados. La expresión sabiduría de palabras, 1 Corintios 1:17, no significa que Pablo considerara los discursos elocuentes como malos en sí mismos, sino que la sabiduría humana no debe oscurecer el mensaje de la cruz. Estas palabras se refieren a la retórica grecorromana en Atenas. Pablo utilizó la lógica, la ciencia y la filosofía, pero esto dio pocos frutos. Por lo tanto, resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados y no saber entre los corintios, sino Jesucristo y este crucificado. Entre paréntesis, Elena G. de White, Los Hechos de los Apóstoles, página 184. Y al último nos manda la pregunta reflexiva y nos dice: ¿cómo pueden los discursos elaborados oscurecer el mensaje de la cruz? ¿Por qué la proclamación de Jesucristo y del crucificado produjo más frutos en Corinto que la lógica, la ciencia y la filosofía en Atenas? Sin embargo, ¿podrían estas disciplinas ser útiles en algunos casos para proclamar el evangelio? Y así termina la lectura de la lección de hoy. Ahora vamos a la pregunta, donde nos manda a abrir las Sagradas Escrituras y nos dice que leamos 1 Corintios 1, 17 al 31. Y la pregunta es: ¿qué punto importante señala Pablo aquí? Entonces, acompáñame a ver qué dice 1 Corintios 1, 17 al 31. Y 1 Corintios 1, 17 al 31 nos dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y esto nos dice 1 Corintios, referente a la pregunta, queridos amigos. Ahora vamos y analicemos la pregunta, donde nos decía qué punto importante nos señala. Ya leímos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 17, 31. Y pensando en todo esto, ¿saben? A veces nos acostumbramos tanto a ver la cruz en decoraciones, en collares o al frente de las iglesias, que se nos olvida el impacto real y crudo que tiene. El apóstol Pablo empieza fuerte en 1 Corintios, diciendo algo que a mí siempre me vuela la cabeza. El mensaje de la cruz es poder de Dios para nosotros. No es una simple historia, no es un adorno, es poder puro. Por eso, para Pablo, amigos, hablar de Jesucristo y del crucificado era el centro absoluto de todo lo que él compartía. Y si nos vamos a la pregunta y leemos 1 Corintios 1, 17 al 31, nos dice ahí que Pablo nos pone frente a un espejo bien interesante. Nos habla del choque tremendo que hay entre lo que nosotros los humanos llamamos sabiduría y lo que es la verdadera sabiduría divina. Me encanta una frase de la lección que lo resume a la perfección y se los voy a decir de nuevo. La cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre, pero al mismo tiempo lo mejor de Dios. Se los voy a repetir. La cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre, pero al mismo tiempo lo mejor de Dios. Piénselo un segundo. En la cruz se descargó toda la crueldad, amigos, el egoísmo y la maldad humana. Pero justo ahí, justo en ese momento, queridos amigos, Dios respondió. ¿Con qué creen? ¿Con qué creen que respondió Dios a toda esa crueldad, a todo ese egoísmo, a toda esa maldad? Dios respondió, amigos, con el amor, con la gracia y el perdón más grandes que se ha visto en toda la historia. Hay un detalle que me llamó muchísimo la atención. Pablo dice que él no fue enviado a bautizar, ¿verdad? Sino a predicar el evangelio. Ojo, pongamos mucha atención. Esto no significa que el bautismo no importe. Claro que importa. Lo que pasa es que en la iglesia de Corinto, en aquellos tiempos, la gente ya se estaba dividiendo, diciendo cosas como: es que a mí me bautizó fulano, a mí me bautizó este otro porque es más importante. Pablo les puso un freno y les dijo: a ver, la tarea clave aquí es proclamar el evangelio. El centro es Jesús, no el que sumerge en el agua. La palabra que se usa en el griego original para enviar es apostel, como ya lo habíamos leído en la lección, que es donde viene apóstol. Así que su misión principal, o sea, su ADN de él, era gritar a los cuatro vientos el mensaje de la cruz. Y aquí viene una advertencia que nos toca directo a lo que nos gusta hablar, amigos. Liderar o compartir la fe. Pablo habla de cuidarse de la sabiduría humana. ¿Qué significa esto? No es que hablar bien o ser elocuente esté mal, para nada, amigos. El peligro real es cuando usamos discursos tan adornados, tan elocuentes o tan lógicos, que terminamos tapando lo verdaderamente importante. Terminamos brillando nosotros en lugar de que brille la cruz. Así de simple, amigos. Tenemos que poner mucho cuidado en eso. Y de hecho a Pablo ya le había pasado esto. Cuando estuvo en Atenas, recordémoslo, intentó usar la lógica, la ciencia, la filosofía de la época para convencer a los grandes pensadores. ¿Y qué pasó? Que tuvo muy pocos frutos. Por eso Elena G. de White menciona en los Hechos de los Apóstoles que después de esa experiencia, Pablo tomó una decisión radical. Resolvió evitar los argumentos complicados y las discusiones vacías.
llegó a Corinto diciendo: no quiero saber nada entre ustedes, excepto Jesucristo y a este crucificado. O sea, él fue el grano, fue al poder de la cruz directamente. Y para ir cerrando, amigos, el episodio de hoy, me gustaría darles un par de preguntas para que nos la llevemos en la mente durante el día. Primero, ¿será que a veces en nuestro afán de querer convencer a los demás o de sonar muy inteligentes, terminamos oscureciendo el mensaje tan sencillo y poderoso de la cruz? Y segundo, pensando en la experiencia de Pablo en Atenas, la ciencia, la lógica y la filosofía son herramientas útiles. Claro que sí, pero ¿le estamos dando el lugar correcto o estamos esperando que hagan el trabajo que solo el sacrificio de Jesús puede hacer en el corazón de alguien? Ahí les dejo eso, amigos, para pensarlo, para reflexionarlo. Ahí les dejo eso para que lo pensemos todo el día. Cuando hablamos de Dios, lo hacemos como Pablo, o cuando hablamos de Dios, lo hacemos para que, como les decía hace rato, brillemos más nosotros que Jesús. Y aquí lo importante, como Pablo lo dice, aquí el que debe brillar es el que dio la vida por nosotros en la cruz. Y regresando a la pregunta principal, donde nos mandaba a leer Corintios 17 al 31, que nos decía qué punto importante señala Pablo aquí. Mi respuesta personal fue que Pablo señala el contraste entre la necedad humana y la sabiduría divina, que el mensaje de la cruz es el poder central de Dios para la salvación, no la elocuencia de las palabras humanas. Y esto fue el estudio del día de hoy, amigos. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, y como les dije, les invito a reflexionar sobre la lección de hoy. Gracias por estar conmigo, por acompañarme en este día domingo. Que Dios te bendiga y Dios te acompañe en cada cosa que hagas, pero sobre todo, siempre pon a Dios enfrente de todo lo que tú vayas a hacer. Que Dios te bendiga y gracias por estar conmigo.